Hola, muy buenas tardes con todos. Espero que estén bien. Veo que ya se están sumando a nuestra charla de hoy, en la que vamos a hablar un poco sobre las estrategias en el momento de las adquisiciones cuando hablamos de productos que tienen material plástico. En ese sentido, quisiera darles la bienvenida a este espacio. Es un espacio de conversación, principalmente que estamos promoviendo desde la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico. Fantástico Sostenibilidad con Plástico es una iniciativa que viene siendo liderada por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, junto con la Sociedad Nacional de Industria en el marco del programa All Invest Verde, que es un programa cofinanciado por la Unión Europea. En ese sentido, estamos compartiendo con ustedes ya a lo largo de los últimos meses una serie de espacios como este en el que
de forma virtual, buscamos promover estos espacios de conversación, ¿no? Y espacios de conversación principalmente en el que podamos no solo dialogar, pero también intercambiar ideas. Hemos venido conversando bastante sobre las formas en las que debemos de gestionar y pasar a gestionar los plásticos, ¿no? Y en cualquier tipo de formato, no solo cuando hablamos de envases, no solo cuando hablamos de botellas, no solo cuando hablamos de bolsas, sino en cualquier tipo de formato. Es muy importante considerar cómo gestionamos este material que nos ha traído tantos beneficios a lo largo de los últimos años, pero que puede tornarse un problema muy grave para el medio ambiente si es que no tenemos una gestión sostenible de este material. En ese sentido, hoy, junto a Pedro García de Deuman, vamos a conversar un poco sobre cómo podemos mejorar y cómo podemos establecer estrategias que sean reales, que sean consistentes desde el momento en el que pensamos en la compra de este tipo de insumo, ¿no? Y la solución no es realmente, lo vamos a conversar un poco hoy, sustituir el plástico al 100%. Ni siquiera quiero entrar en la conversación de si realmente sería posible hacerlo. No es sustitución del plástico al 100%, es más realmente una conversación sincera de qué forma podemos gestionar mejor nuestras compras, el momento en el que adquirimos determinados productos, valorizando el plástico, evitando plásticos de un solo uso, pensando en toda la cadena de valor desde el momento en que lo adquirimos y ya pensando a dónde se va a destinar. Así que los invito a tener esta conversación. Vamos a estar por un poquito más de una hora juntos. Y bueno, quisiera agradecer a Pedro García, que está con nosotros hoy desde Deuman, y pasarte la palabra para que puedas guiarnos un poco en este conversatorio y brindarnos un poco de conocimiento y más información. Muchas gracias. Gracias por el pase, Marina. ¿Me confirmas si se puede escuchar? Sí, ¿verdad? Sí, Buenísimo. todo perfecto. Ok. Eh, así como dijo Marina, también me gustaría a mí darle la bienvenida a todos los participantes que tenemos hoy. Mi nombre es Pedro García, yo soy ingeniero ambiental de formación de la Universidad Agraria, con una especialización en residuos cero y modelos de negocios circulares. Actualmente trabajo en Deuman como desarrollador de modelos de negocios sostenibles, donde me encargo de brindar apoyo y diseñar soluciones para empresas del sector privado y en general para organizaciones en general que buscan avanzar en economía circular, en cambio climático y en sostenibilidad en general. Yo creo que el tema de hoy es muy importante, como lo mencionaba Marina, porque el plástico inicia como una solución a un problema que nos había quejado mucho tiempo, pero que con el tiempo ha ido transformándose en un problema debido a la mala gestión que le damos. Entonces, la idea no es satanizar el uso de plástico, sino ver en qué estamos fallando en cuanto a su gestión y encontrar las soluciones adecuadas para poder llenar esa brecha que tenemos hacia una gestión correcta del mismo. Voy a iniciar con la presentación, así que voy a pasar a compartir pantalla. Un segundo. Me confirman que se ve. A ver, voy a ponerlo en pantalla completa. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, como decía, el tema que nos reúne hoy es evaluar estrategias para la reducción y sustitución del plástico en las adquisiciones empresariales. Es una forma de aterrizar iniciativas para la sostenibilidad en pymes. Yo particularmente considero que este es un tema importante porque todos los días nosotros consumimos, compramos cosas como individuos. Vamos a partir por ahí. Vamos a la tienda, en un rato quizás se te antoja algo y bajas a comprarte unas galletas, a comprarte una gaseosa, una botella de agua. En todo momento estamos consumiendo. Ahora, si como individuos ya generamos un consumo significativo, si estamos hablando como empresas, estamos dándonos cuenta que el consumo es mucho mayor. Evidentemente, como parte de ese consumo, vamos a adquirir plástico dentro de todos esos productos y servicios que necesitamos. La idea es, a lo largo de esta presentación, ir evaluando en qué momento o en qué puntos o a través de qué productos y servicios estamos adquiriendo realmente ese plástico y cómo podemos gestionarlo, cómo podemos establecer estrategias justamente para esa reducción del problema y llegar hacia un modelo de compras realmente sostenibles.
que también vamos a entrar mucho más a detalle más adelante sobre este concepto. Ahora, yo quisiera hacer de esta presentación bastante dinámica, entonces voy a requerir la participación del público y me gustaría partir por esta pregunta, porque como lo mencionaba al principio y como también lo mencionó Marina en la introducción, en algún momento el plástico no fue un problema, fue una solución, fue un producto que vino a hacernos la vida mucho más sencilla, de muchas maneras. Ahora, ¿en qué momento se volvió un problema? ¿Por qué actualmente el plástico es un problema? Y rápidamente probablemente empiezan a asociar el plástico con algunas palabras que van a representar estos problemas. A mí me gustaría escucharlos, así que los invito a levantar la mano y que me comenten por qué para ustedes el plástico es un problema, que me imagino que para la gran mayoría lo debe ser y por eso estamos aquí reunidos para conversar un poco sobre esas estrategias de solución. Así que quedo atento a ver si alguien quiere levantar la mano para que nos comente un poco. Luis Parra está con la mano levantada, puedes Sí, abrir el micrófono. ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Se escucha Sí, bien? escucho bien. Ya. ¿Qué tal? Mira, yo soy Luis Parra. Nosotros tenemos dos personalidades jurídicas. Una de ellas es una embotelladora de agua, justamente. Entonces, por un lado, producimos cajas de agua, cartón, y tratamos de no producir botellas pequeñas de 600 mililitros. Sin embargo, el mercado te exige y hemos querido ver alternativas. Entonces, sí es cierto lo que comentabas al inicio, o sea, sí, una gran solución, pero ahora es un problema. ¿Cómo trasladamos y cubrimos esa demanda? Nosotros, por un lado, estamos tratando de no producir esa agua, pero sí hay demanda. Entonces, el mercado todavía no nos ofrece alternativas. Alguna vez hemos visto que se utilizaban algas marinas para poder embolsar agua. Y por ahí también va mi pregunta, y yo no sé si tienes alguna información adicional como para poder reemplazar estas botellas. Seguro que nos lo darás más adelante. Gracias. Muchas gracias, Luis. Totalmente cierto lo que comentas. Hay alternativas, sí hay formas de idear una solución para poder ir reemplazando. De hecho, sí lo vamos a mencionar un poco más adelante y seguramente en ese momento vamos a poder conversar también un poco más del tema. Me parece interesante lo que mencionas en el sentido de que están buscando producir menos lo más las botellas pequeñas y eso en base a que, claro, ahora tenemos un problema justamente porque esto está formando lo que son las islas de basura en los océanos, se está yendo finalmente a botaderos informales, entre otros problemas que nos genera esas botellas chiquitas que estamos produciendo y que tenemos que buscar la forma de seguir satisfaciendo esa necesidad sin generar el problema. Eh, pero sí, te comento que hay una diapositiva exacta para justamente este tema de los materiales alternativos, así que lo vamos a ver más adelante. Pero muchas gracias por tu comentario, Luis. ¿Alguien más le gustaría levantar la mano y participar de esta breve dinámica inicial? Veo que hoy estamos tímidos. Bueno, igual tomo el comentario de Luis para iniciar con la siguiente diapositiva, que justamente va enfocada al problema. Eh, Ahora, respondiendo a por qué es un problema, tenemos que ver en qué hemos fallado para que no lo hayamos podido gestionar bien. Y cuando hemos fallado, se han generado todas estas cosas que vemos en esta siguiente slide. Yo veo rápidamente tres. Y estoy seguro que hay uno más que no he puesto a propósito porque la verdad quiero que estén ahí atentos y que participen. Así que la primera es la formación de islas de plástico. Creo que la gran mayoría, si no somos todos, hemos escuchado de este problema en los océanos, donde se está formando islas como si fueran territorios, pero de plástico, de botellas de plástico, de bolsas de plástico, de materiales de plástico en general, que no hemos sabido gestionar, que no hemos sabido tener una correcta logística para que el plástico no termine en el océano y que lamentablemente se están formando estas islas a lo largo de todo el planeta. Como vemos en la imagen, tenemos islas en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, voy a poner el puntero para apoyarme aquí, en el Océano Atlántico, en el Océano Índico, realmente está disperso por todo el mar. Entonces,
Lo primero es las islas de plástico, las islas de basura, como también las conocemos. Segundo punto, tenemos el problema con la biodiversidad marina. Yo creo que en los últimos años se ha popularizado mucho estas fotos de tortugas marinas o de algunos mamíferos marinos o incluso de las aves con el plástico en los cuellos, en alguna parte de su cuerpo o incluso en el interior, porque lamentablemente estas islas de plástico o el plástico en general que está en todo el océano lo están consumiendo. O no, no simplemente lo están consumiendo, sino también está adhiriéndose a ellos durante parte de su etapa de crecimiento, generando también pérdida de la biodiversidad, porque la calidad de vida de estos animalitos pues, se deteriora gravemente a consecuencia de esta mala disposición de los plásticos. Un poco de cifras, más o menos desde 1980 se han afectado alrededor de 267 especies de animales a consecuencia del plástico. Esto incluye 86% de especies de tortugas marinas, 44% de aves marinas también, y 43% de mamíferos marinos, como los lobos, por ejemplo. Y el tercer gran problema que también está popularizándose en los últimos años, y no popularizando, sino más bien que lo estamos visibilizando más, porque siempre estuvo ahí, pero recién hemos llegado a darnos cuenta del problema, son los microplásticos. Los microplásticos no son más que un pedazo muy pequeño de un plástico que inicialmente era más grande. Ahora, sí hay industrias en las que ya el microplástico se produce como tal, como un microplástico. Sin embargo, en general, es producto del desgaste de un producto de plástico mucho más grande. Ahora, las principales fuentes de este microplástico pueden ser, por ejemplo, textiles sintéticos, puede ser las llantas de los autos, polvo de la ciudad que se puede generar cuando nosotros caminamos, si la suela tiene por ahí algún componente de plástico, esa abrasión, esa fricción que tenemos todos los días caminando, va a generar microplásticos que el viento finalmente se va a llevar y va a terminar en los océanos. Tenemos también las marcas en el pavimento, que también tienen componentes plásticos, implementos marinos y productos de cuidado personal, principalmente. Entonces, ya son estas las principales fuentes que se han mapeado como fuentes de microplásticos. Hay muchas más, pero el tema es que ya se está encontrando ese microplástico en todo lo que consumimos. Por ejemplo, hace poco recuerdo haber leído un artículo muy rápido de que ya incluso está apareciendo microplástico en los pescados y cuando yo voy a comerme mi ceviche, no puedo dejar de pensar que estoy comiéndome un poco de microplástico y me lo está llevando a la boca y lo estoy ingiriendo. Y este microplástico generalmente viene asociado también a diferentes compuestos químicos que finalmente me van a generar un problema toxicológico que podemos no apreciarlo ahora porque recién estamos, porque el problema no es una intoxicación aguda, sino es una intoxicación crónica, que recién la vamos a ver más allá, la vamos a ver en un tiempo cuando ya hayamos ingerido una cierta cantidad de estas toxinas y nos empieza a generar repercusiones. Ahora sí, la parte dinámica. Aparte de las islas de plástico, de la biodiversidad marina y de los microplásticos, ¿hay algún problema más que se les ocurra con respecto a los plásticos? Me gustaría saber si alguno puede levantar ahí la mano o prende el micrófono y los escuchamos. Bueno, veo un comentario de César Anaya. El plástico no es un problema, el problema es su mala disposición. Correcto, César, totalmente de acuerdo, es lo que veníamos mencionando. El plástico nació como una solución, pero el plástico como tal no es el problema. Lo que se volvió un problema es que no sabemos gestionar. Y por eso se han generado todos estos detalles que estamos viendo aquí. Pero ahí hay tres personas con la mano levantada. Vamos por orden, de repente yo te ayudo acá a pasarles la palabra. Primero Luis Quijano, luego Cristian y luego Jenny. Buenísimo, dale. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Luis, te Perfecto. escuchamos. Sí, el gran problema del plástico es básicamente la disposición inadecuada del mismo, ¿no? Al final de la cadena de valor y de su uso. Hay mucha irresponsabilidad en el consumo del plástico, que es un bien muy agradable porque nos facilita mucho la vida, pero hay una irresponsabilidad en cuanto al desuso del mismo.
¿no? Es normal, por ejemplo, ver gente en un microbús que está consumiendo algún producto con plástico y suele tirar la botella o el envase por la ventana hacia la pista, que es realmente muy difícil después de limpiar, ¿no? Entonces, nos falta una cultura, una conciencia ambiental sobre la agresión que hacemos al medio ambiente, ¿no? Y el efecto mayor que se ve es cuando se forman pues residuos inmensos o acumulamiento de este material que se va degradando, que va contaminándose, va contaminando el medio ambiente, pero que como que la gente no percibe, ¿no? Que su acto de dejar en el ambiente de una manera irregular este producto, no es consciente de las causas que a lo largo se van a realizar, ¿no? Con este tipo de conducta inadecuada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Luis. Definitivamente falta una cultura para poder gestionar este plástico y has dado en el clavo con el problema grande que justo también estaba, no puse a propósito, que es este tema de que finalmente se genera esta disposición final, que se generan los botaderos informales o los rellenos sanitarios que rápidamente se acaba su tiempo de vida útil o en todo caso la cortamos porque ya no solo, claro, yo me procesé mucho en el tema marino. Vamos otra vez al tema de espacios en territorio. Nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a necesitar más rellenos sanitarios de forma innecesaria por no tener una actitud preventiva, ¿vale? Creo que también tenemos una mano levantada de Jenny Lynn. Sí, tenemos a Jenny y tenemos a Cristian. Sí, buenas tardes. Bueno, personalmente, ¿cómo considero de que nos está afectando lo del plástico? Bueno, aquí más que todo en territorios, no solamente pues en cuanto a nuestra biodiversidad marina, sino también a nuestra biodiversidad terrestre. Los animales que normalmente son domesticados para tanto producción alimentaria como tanto producción económica, se están viendo afectados en cuanto al plástico por no tener exactamente lo que mencionaban ahorita, una buena disposición, además de que los rellenos sanitarios aquí ya están totalmente, de hecho están cerrados porque ya pasaron pues su vida útil y su nivel también de disposición de residuos. Entonces, esto nos está afectando, esto va como en una cadena, no solamente pues a los animales, sino estos animales que después pasan a la siguiente etapa que sería pues a la parte de la alimentación, entonces ahí nos afectan a la soberanía alimentaria de las personas que se benefician de estos animales. Entonces, también este tipo de residuos, más que todo en la zona rural, cuando no tienen una buena disposición, sino es que encontramos todos los plásticos por allí, nos afectan también porque esos lugares generan también, son también como fuentes de estos insectos o algunos organismos que también pueden afectar la salud de las personas que viven allí cercanos. Entonces, de esa manera, considero que el plástico afecta directamente a las personas que se encuentran allí cercanas. Muchas gracias, Jenny Lynn. Y tienes toda la razón. Como veníamos comentando con Luis, también este tema de los botaderos va a generar justamente también que la mala disposición derive en que toda la cadena trófica se va a ver afectada por los microplásticos, que es algo que también justo estabas mencionando, no solamente animales marinos, sino también animales terrestres. Muchas gracias por tu participación. Cristian, ahora sí te escuchamos. Sí, buenas tardes, acá ¿Qué tal? hablando de Brasil. Mira, solo complementar porque cuando levanté la mano ya dos de las cosas que quería decir las dijeron mis colegas que me precedieron, pero es súper importante el tema de la bioacumulación. Tú lo planteabas, el plástico, el microplástico cuando ingresa al organismo de cualquier ser vivo, no solamente el nuestro, no provoca impacto inmediato, a menos que sea lógicamente un tamaño mayor, sino que con el tiempo. Y ahí viene otro tema que todavía la ciencia no ha logrado pesquisar adecuadamente. Yo lo vengo fomentando desde el año pasado, es cómo el plástico va a reaccionar con los diferentes enzimas, hormonas que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, porque eso no hay investigaciones que aclaren eso, y va a depender del tipo de plástico también, porque todos sabemos que hay diferentes tipos de plástico y lógicamente su cadena molecular va a tener diferentes efectos y diferentes reacciones dependiendo de con qué tipo de elementos se va a encontrar en el camino. Ácidos,
alcalino y otros elementos más que va a encontrar en el organismo. Y también dentro de esta misma lógica de la cadena trófica, la persona que me antecedió, es muy importante el tema de la alimentación que estamos teniendo, porque esa alimentación también está acumulando, ese producto está acumulando plástico y nosotros lo estamos consumiendo, aumentando la cantidad de plástico que estamos acumulando en nuestro organismo. Y el otro tema que también es muy importante, que hay que tener en cuenta, que el plástico es un bien, es una herramienta, es un producto y que lógicamente va a depender mucho cómo lo usemos. El ser humano es el que toma la decisión de cómo usarlo y cómo gestionarlo, y es ahí, como lo decía también el colega que me vino antes, es ahí donde está el mayor problema. No es en el plástico, no es en el martillo, no es en el clavo, porque ambas cosas nos pueden ayudar para construir, pero también si se usa mal puede ayudar a destruir. Entonces yo creo que ahí está el foco. El foco en la gestión siempre va a ser y va a depender de quién use. Y por lo tanto, yo creo que ahí viene la educación, y quiero colocar eso, yo soy educador también, y ahí viene el tema de cómo educar a las nuevas generaciones sobre nuestro relacionamiento con el tema ambiental en general, y acá con el plástico como un producto, como un insumo, como un ayudador, pero si no lo hacemos va a terminar siendo un problema, y que es en donde estamos ahora. Y viene ahora todo el tema también de la ONU, del nuevo tratado del plástico, que también va a cambiar muchas culturas y va a haber muchas reacciones respecto a eso, porque ahí se va a tratar de una forma diferente como hasta ahora habíamos tratado el plástico. Entonces son muchas cosas, mucha revolución con respecto al plástico, que vamos a tener que ir adaptando y adecuándonos de acuerdo a nuestra realidad y a la realidad de cada país. Cada país va a tener también que tomar en cuenta eso y generar marco jurídico respecto a nuestro relacionamiento con el plástico. Muchísimas gracias, Cristian. Y claro, a ver, vamos por partes con todo lo que has comentado. Primero, lo de bioacumulación, es una realidad, totalmente. Toda la cadena trófica se va a ver afectada por los microplásticos. Lo segundo que comentaste, reforzaste la idea de que el plástico como tal no es el problema, sino que lo gestionamos mal. Porque si es que lo gestionáramos bien, definitivamente no tuviéramos todas esas consecuencias que estamos observando ahora. Y sobre el tercer punto, lo vamos a profundizar más adelante, el tema de cómo está cambiando las leyes y las normativas, no solo nacionales, de forma individual de cada país, sino el marco internacional con respecto a la acción contra el plástico. Muchas gracias, Cristian, por el comentario. Veo ahí 3 comentarios en la zona de preguntas y respuestas. La primera de Alberto Fuentes. Buenas tardes, el problema somos nosotros que votamos no solo el plástico en la calle y la autoridad en la disposición final de lo reciclar. Claro, en realidad es un problema que debemos abordar desde todos los frentes, no solo desde el individuo, no solo desde las pymes, que es el tema central de hoy, que vamos a ver un poco más adelante, sino a nivel multiactor. Todos debemos contribuir ahí. Eh, Luego está el comentario de María Luisa, el tiempo de uso para el cual fue creado, errores del diseño para ciertos artículos. Definitivamente, María Luisa, y lo vamos a ver también durante la presentación, el tema de codiseño, el tema de cómo modificar un poco cómo está pensado el producto, justamente para solucionar ese problema de gestión que tiene actualmente. Marco Antonio nos dice qué experiencias o soluciones de otros países hay sobre el problema del plástico que se puede implementar. Hay muchísimas experiencias, tengo unas 2 diapositivas exclusivamente de recursos que les voy a compartir para que ustedes también puedan revisar más a profundidad, pero casos de éxito existen. Y también vamos a mencionar algunos ejemplos. Y Vivian Cáceres dice, afecta también la economía mundial, debido a los costos que acarrea la contaminación de plásticos en el turismo, pesca y otras actividades para la limpieza por los volúmenes generados. Muy bien, Vivian, totalmente de acuerdo. No solamente debemos ver el eje ambiental, la sostenibilidad tiene incluso 3 ejes, el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Y percibiendo el eje económico principalmente, viene el comentario que acabas de mencionar, que es justamente este problema de cómo afecta a otros sectores económicos también la mala gestión que le damos al plástico. Eh, Muchas gracias a todos por sus preguntas. Me alegra que ya tenemos un público más dinámico. Entonces, bueno, me parece que ha sido un buen análisis que hemos dado. Vamos a continuar. Ahora, ya vimos el problema. ¿Desde dónde lo estamos abordando? Y es justamente una de las cosas que comentábamos hace un segundo. El problema de la gestión del plástico se está abordando desde diferentes frentes. En algunos casos, con ciertos esfuerzos, en algunos casos quizá puedan ser menores, no se ha incidido tanto, ya eso es un tema que no entra a discusión, pero en todos los frentes se está haciendo algo porque la problemática la estamos observando desde todos los actores. Por ejemplo,
Tomamos el caso de la academia. Si hablamos de academia, sabemos que ya están empezando a desarrollar investigaciones, se están desarrollando artículos científicos en torno al tema de microplásticos, en torno al tema de la ecotoxicología, eh, en torno a diferentes materiales también nuevos o innovadores que se están formulando para poder sustituir el plástico. La academia también debe participar como un asesor, está involucrada en los diferentes espacios, sin ir muy lejos. Hace poco estuve en un evento donde participó el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima y ahí vemos cómo la academia se está empezando a involucrar en estos asuntos, al menos aquí en el país. Invitaría realmente al resto de universidades también y otras instituciones académicas a que también puedan participar de todos los espacios en los que se afronta esta problemática. Desde el gobierno también hay iniciativas que se están tomando. Tenemos, por ejemplo, ya una hoja de ruta de economía circular aprobada para el sector industria. Tenemos también normas técnicas que ha expedido INACAL para el tema de plásticos de un solo uso. De hecho, desde Deuman trabajamos justamente en esas normas técnicas. También tenemos el tema del impuesto al plástico de un solo uso. Está tomando mucha más fuerza también el tema del plástico biodegradable. Entonces, todo está conectado y a la vez desde todos los frentes se está haciendo una incidencia. La sociedad civil no se queda atrás. De hecho, hay, junto a las ONGs, por ejemplo, tenemos también muchos ejemplos de campañas. Recuerdo una en la que participé cuando era estudiante universitario, Hazla por tu playa, quizá algunos hayan escuchado de ella. Entonces, existen también iniciativas desde esos frentes por los cuales se ataca el problema del plástico. Financiamiento también, lo vamos a ver incluso en unos slides más adelante de forma específica, pero ya existen marcos de apoyo, existen marcos de financiamiento para que den soporte justamente a las iniciativas que pueda tomar la academia, que pueda tomar la sociedad civil, que puedan tomar las ONGs, o que incluso, y que es el tema que nos reúne hoy, cómo lo va a abordar las empresas. Entonces, vamos a entender algo antes de avanzar también, que para avanzar hay que desacoplar. Siempre me gusta presentar este gráfico, creo que es bastante ilustrativo. La idea del desacoplamiento es que podamos mantener el bienestar humano, mantener nuestras actividades económicas, pero desacoplando ese bienestar del consumo de recursos y del impacto ambiental. Entonces, eh, como bien ha puesto aquí la frase, maximizar el bienestar manteniendo la actividad económica, pero reduciendo el uso de recursos y el impacto ambiental. Esto no es nada menos que separar eh, mi producción de la generación de residuos y de la extracción de recursos. Una solución para ello, y lo vamos a ver más adelante, es la famosa economía circular. Pero creo que tenemos ahí justo una pregunta. Voy a revisar. La contaminación por plástico es y debe ser enfocada como un problema de gestión limitada o inexistente en cada proceso productivo. De ahí la aplicación de la responsabilidad extendida del productor es una solución. Sí, Olman, totalmente de acuerdo. El modelo REP es una de las también de los esquemas que se están ideando en los últimos años para poder avanzar en lo que es gestión de plásticos. A ver, voy a ver dónde está el puntero. Ya, aquí está. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos este desacoplamiento? ¿Cómo desacoplamos la actividad económica y el bienestar humano del impacto ambiental que estamos generando y el consumo de recursos? Apareció este concepto ya hace algunos años, que es la economía circular. Yo sé que aquí pueden haber personas que están muy informadas del tema, sin embargo me parece importante repasar el concepto de forma rápida. La diferencia entre la economía circular y la economía lineal es que en un modelo de economía lineal, que es el que por lo general aún está instaurado y que buscamos superar, nosotros extraemos, producimos, consumimos y finalmente desechamos. Es decir, el producto o los recursos empiezan de la cuna a la tumba. Y esos recursos son perdidos. Se pierden, se vierten, terminan en un botadero, terminan en el océano, terminan en un relleno sanitario y no los aprovechamos. Es ahí donde aparece la economía circular, donde no solamente buscamos extraer, producir, consumir, sino luego aparecen una serie de soluciones, una serie de estrategias que nos van a permitir reinsertar el valor que tenía ese producto que se iba a convertir en un residuo en una nueva cadena de valor, en una nueva cadena productiva, en una nueva ruta que va a generar nuevamente producción, bienestar humano, sin extraer más recursos y sin verter más impacto ambiental. Ahora, ¿cómo trabajamos este modelo de economía circular? A través de lo que yo llamo la C2R9, que no es una fórmula química. Las R9, tal vez esto se han escuchado un poco más, son las 9R de la economía circular.
que pueden ser repensar, que pueden ser rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Todas estas premisas, todas estas palabras son palabras clave que pueden permitirme diseñar estrategias para poder trabajar la economía circular. Por ejemplo, cuando hablamos de repensar, necesariamente nos viene a la mente, ok, ¿qué repienso? Podemos repensar nuestro modelo de negocio, por ejemplo cambiar a un modelo de productos como servicios, cambiar a un tema de sharing, por ejemplo, de compartir. Hay diferentes formas de reformular el negocio que tengo sin perder el tipo de servicio que brindo y que a la vez va a contribuir a la economía circular. Entonces, por ahí va el concepto de repensar. Repensar el modelo de negocio, en este caso, para también repensar la forma en la que adquirimos el plástico para nuestras empresas. Lo siguiente es rediseñar. Cuando nosotros rediseñamos, nos referimos principalmente al producto como tal. Hay que rediseñar lo que voy a vender, rediseñar lo que voy a ofrecer al público. Y para rediseñar, también tengo que tener en cuenta que al momento que voy a adquirir los insumos para ello, debo adquirir insumos que me van a permitir hacer ese rediseño, ese ecodiseño de mi producto. En realidad se pueden hacer estrategias con todo, sin embargo he puesto de un color resaltado en las que me gustaría incidir principalmente hoy que estamos hablando de plástico en adquisiciones. Hay que reducir, y lo vamos a ver más adelante también. Hay que reducir cuando es posible, hay que reutilizar el plástico que se puede reutilizar y hay que reciclar, hay que darle un nuevo ciclo de producción a lo que tenga la capacidad de reinsertarse. Ahora, vamos con las dos C que están aparte, que son comunicar y cooperar. Es importante entender que puedo desarrollar estrategias, pero más importante es empezar a trabajar en conjunto con los otros actores del mapa que vimos hace unos instantes. Es importante que no trabajemos de forma aislada, sino como un conjunto, que todos los frentes estén alineados y eso se logra comunicando y cooperando. Es por ello que más que las 9R, es importante englobarlo con estas dos estrategias adicionales, que son cooperar y comunicar. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo aplicamos esto del desacoplamiento para el problema del plástico? A través de la economía circular. Ahora, tenemos que ver también el caso particular de la industria. Para eso es la siguiente diapositiva. ¿En dónde consumimos plástico? Tenemos que hacer una evaluación de cuáles son esos puntos o cuáles son esas partes de mi proceso productivo en los que yo identifico que estoy consumiendo más plástico o que estoy adquiriendo más plástico. Principalmente tenemos el packaging, y esto es cifras internacionales. Hay todo un problema alrededor del packaging y en general, en la industria en general, el packaging es el principal problema del plástico. No es el único, ojo. Y como les decía, cada industria es particular. Ahora, en un segundo voy a abrir el micrófono porque quiero hacerles una pregunta al respecto, pero en general la información objetiva es que el packaging actualmente es el principal desafío en la industria. Este es un gráfico de la generación a comparación de reciclaje en la Unión Europea. No estamos ni al 50%, así que hay que trabajar ahí. Y estas son un poco ya las cifras de forma absoluta. Este es un gráfico de la OCDE del 2022, donde se hizo el estudio para el 2019, donde el packaging representaba 142.6 millones de toneladas de residuos generados. Y este es también uno de los gráficos que responde a los comentarios que habían hecho muchos participantes al inicio de la reunión. Vamos a Latinoamérica. ¿Cómo se está generando, cómo se está gestionando el plástico actualmente? Landfillet, es decir, que están dispuestos en rellenos sanitarios, por ejemplo, bien gestionados, 47%. Pero el terror viene en la segunda fila, que es el mismanaged. ¿Cuál es el porcentaje de plástico que estamos gestionando mal? Y es el 42%. Es el más alto, pues, compitiendo ahí con Asia y con India, del resto del mundo. Entonces, ese mismanaged tiene que reducirse. Una estrategia para lograr eso es a través justamente de las adquisiciones. Ya vamos a entrar en detalle, pero lo que me gustaría ahora preguntarles, y espero que todavía estén ahí atentos, es, yo estoy seguro que aquí cada uno tiene un modelo de negocio distinto, una industria diferente, trabaja en una industria diferente. Me gustaría saber si es que ustedes, aparte del packaging, dentro de su propia organización, han identificado dónde adquieren más plástico.
No necesariamente de un solo uso. Puede ser, por ejemplo, cuando estoy comprando algún insumo de plástico tipo PET o PVC, es plástico igual. Ahora, lo importante es cómo lo estamos gestionando, ¿no? Pero al punto que quiero llegar es que no solamente es packaging, sino en todo el proceso productivo hay diferentes partes en las que yo adquiero plástico para mi proceso. Entonces, ahora sí los invito a abrir micrófono. Me gustaría saber si por ahí hay algún voluntario, preguntas levantadas, manos levantadas, perdón, que les gustaría comentar en su industria en particular, donde identifican que hay más esa presencia de plásticos en las adquisiciones. Creo que hay una mano levantada de Juan Carlos. Sí, no sé si me escuchan. Se te escucha, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Eh, Quisiera partir de una perspectiva que nos permite entender el meollo del punto, ¿qué es lo que determina el grado de consumo del plástico? ¿Es la producción industrial o es el consumo, es los patrones de consumo que los consumidores han adquirido con los años y con las décadas? En mi opinión personal, en el caso del Perú específico, no es la oferta de plástico lo que determina el gran volumen de plástico desperdiciado, sino es el consumo de plástico por parte de los consumidores. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí, en el lado del consumo, es donde hay que incidir fundamentalmente para cambiar los patrones. En tanto y en cuanto los consumidores sigan demandando bolsas de plásticos en los puntos finales de consumo, de puntos de venta finales, las empresas seguirán abasteciendo de plástico a los consumidores. Quería poner un ejemplo concreto, un buen ejemplo que viene a la memoria. Una empresa importante, no menciona el nombre de la empresa, desarrolló hace algún tiempo un producto, en su portafolio de productos, desarrolló un producto que es el producto de una bebida de té que venía embotellada, en vidrio, que era toda una novedad en el Perú porque, digamos, no sabemos, todo se vende en el caso de bebidas en envase de plástico. Pero la empresa empezó a experimentar dificultades con el producto. Era muy frágil, se rompía, la necesidad de mantener un costo bajo, digamos, hacía imposible, intentamos dar un envase de resistente y por tanto el producto se fracturaba. Al final, la empresa ha tenido que cambiar su patrón de producción y ha cambiado del vidrio al plástico. En concreto, quería mencionar, la industria necesita soluciones técnicas para resolver el problema del plástico desde el punto de vista de ideas nuevas de cómo ofrecer a los consumidores los productos que los mismos consumidores demandan, ¿no? Y quería mencionar como último punto, creo que en el Perú sí podemos desarrollar tecnología propia en este campo. No hay razón para la cual la academia y la empresa no se puedan unir para un tema que es tecnológicamente sencillo, como es el desarrollar productos alternativos o empaques alternativos al plástico para poder resolver el problema del plástico. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Eh, bueno, sí, lo que comentas es, yo creo que hay que trabajar tanto desde el lado del consumo como desde el lado de la producción. Hay que brindar esas soluciones y quizá tomar esas lecciones aprendidas del producto que no funcionó en ese momento y tratar de volver a insertarlo, porque yo creo que ya hay algunas iniciativas, que las vamos a ver más adelante, en las que sí ha funcionado una estrategia de reducir desde la adquisición por innovación del producto. Eh, Ahora, vuelvo a abrir el micro, no sé si alguien más quisiera comentar con respecto a su industria en particular, ¿qué otro uso del plástico tienen en su proceso productivo que no sea el packaging? Voy a ver si es que hay algún comentario ahí en las preguntas o si alguien tiene la mano levantada. Ya, me parece que no. Bueno, igual creo que es un análisis que requiere más profundidad. Hay que repasar bien cada fase de todo el proceso productivo para poder darnos cuenta, pero es importante. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué también. Ahora, ¿por qué tenemos que empezar a trabajar en las adquisiciones con reducción de plástico? Lo que mencionábamos hace un momento. Hay leyes y normativa que está en avance progresivo y a un ritmo bastante rápido. Como les mencionaba hace un rato, ya tenemos una hoja de ruta de economía circular en el sector industria, ya se está trabajando leyes REP en toda la región, e incluso la han tratado de insertar en la Ley Integral de Residuos Sólidos, pero el esquema está empezando a tomar fuerza.
Hay un impuesto también al plástico que está empezando a aparecer, ya lo tenemos en Perú, de hecho, con el tema de plásticos de un solo uso, sin embargo todavía se está implementando, pero a nivel mundial ya existe. Ya existe, es una realidad, no es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando y que va a seguir en crecimiento. Esas leyes y normativas en avance con respecto a la regulación del plástico para gestionarlo mejor va a seguir y no se va a detener. Y nosotros tenemos que adaptarnos a ese marco que está apareciendo para no tener repercusiones económicas. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece una nueva norma y no la tomamos de forma preventiva, es decir, no nos anticipamos a la regulación, necesariamente vamos a tener que responder de una forma adaptativa. Y la adaptación siempre va a ser más costosa que la prevención. Ahora, un problema que también está conectado a estos otros dos es la influencia en la reputación de la empresa. Eh, por ejemplo, hay muchos reportes, ya sea de la sociedad civil o de diferentes organizaciones, donde justamente visibilizan que hay algunas empresas en particular que no han tomado acción o que son criticadas justamente por ello, ¿no? Entonces, es necesario tomar los tres puntos en conjunto, adaptarnos a las leyes y normativas que están en avance para mantener una buena reputación en la empresa y que a la vez esto no me genere repercusión económica y que me ahorre ese costo que yo puedo invertir en innovación para seguir anticipándome a las nuevas tendencias que van a seguir apareciendo, porque el mercado va a seguir evolucionando, las tendencias, las normas, los consumidores, todo sigue en avance, y yo tengo que seguir un esquema de prevención, de anticipación a lo que se viene. Entonces, para poder evitar este triple impacto negativo, hay que trabajar sobre la gestión del plástico, y la mejor forma de ello es desde las adquisiciones. Ahora, ¿cuál es el potencial beneficio de reducir el plástico en una industria? Que es un poco respondiendo al slide anterior. Lo primero es la reducción de costos por disposición final y por tener responsabilidad extendida del productor. Es decir, yo tengo que asumir en algún momento ese residuo que se va a generar. Si es que no se genera ese residuo o si abarato la estrategia, no me va a generar un costo significativo. Lo segundo es que los consumidores, como les mencionaba, cada vez están evolucionando. Existe un consumidor moderno que está adquiriendo más conciencia ambiental, que está apostando más por la sostenibilidad, y ese nicho es el que hay que incidir y en los que hay que preocuparnos porque necesariamente van a preferir en algún momento, y ya está pasando, un producto que haya sido pensado con menos plástico. Y que haya sido pensado con menos plástico quiere decir que yo, desde mi política de adquisiciones, que yo, desde mi estrategia de qué insumos voy a utilizar, ya estoy considerando reducir de cierta forma el plástico o gestionarlo mejor. Lo siguiente es el cumplimiento de las regulaciones ambientales, que es justamente lo que mencionábamos hace un segundo, y la innovación y oportunidad del mercado ante el cambio. Es importante que todo el tiempo estemos innovando, que todo el tiempo veamos no el problema como algo que tenemos que sufrir, sino como una oportunidad para mejorar el negocio que desarrollamos actualmente. Y quería dejar esto para el final porque me parece lo más importante, que es ser un proveedor responsable. Si es que yo, por ejemplo, soy una empresa, una pyme, y soy proveedor de una gran empresa, o simplemente le doy un producto a un consumidor final, tengo que ser un proveedor responsable de ese producto o servicio que voy a ofrecer. Ahora, esto conlleva muchos beneficios. En el caso, por ejemplo, de que yo le venda yo estoy exportando o que tengo un proveedor que tiene criterios de compra, voy a tener un mejor puntaje en los procesos de compra por la reducción de mi plástico, por materializar una estrategia en la adquisición del plástico para producir. Hay que ser mejores proveedores y con menos emisiones. ¿Qué pasa cuando yo reduzco el plástico en el producto que yo ofrezco? Evidentemente, eso va a generar una menor huella de carbono no solo para mí, sino para el cliente al que yo le estoy vendiendo. Y vamos a poner un rato el tema sobre cambio climático. La huella de carbono ya es un tema que está tocando mucho terreno. En todos los países del mundo ya se está avanzando, ya tenemos un sistema de reconocimiento a nivel nacional y muchas empresas están preocupándose por el tema porque evidentemente hay un gran mercado de exportación desde Perú hacia otros países, donde ya se está exigiendo como criterio de compra que la huella de carbono se reduzca. Y si es que yo, frente a una competencia de proveedor, tengo una huella de carbono menor, a quien yo le vendo ese producto o servicio,
me va a valorizar mejor a mí porque le voy a ofrecer un insumo para su producción que evidentemente va a reducir su huella de carbono, porque son tres alcances de la huella de carbono, un poco para entrar a detalle rápido, el alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 son mis emisiones propias, el alcance 2 es referido a la energía, y el alcance 3 es todo el resto de mi cadena de valor, donde están mis proveedores. Y si yo soy un proveedor responsable, reduzco el alcance 3 de la huella de carbono de a quien yo le vendo. Entonces, de cierta forma, es un gran beneficio el que ocurre como consecuencia de reducir el plástico. Ahora, vamos un poco ya aterrizando a lo que nos reúne hoy, que son las estrategias para la reducción y sustitución de plástico desde la adquisición. Y aquí quiero tocar un tema importante que es las compras sostenibles. Existe, por suerte, ya un marco para las compras sostenibles. Existe la ISO 20040. La pueden buscar, la pueden googlear. Existen guías que no son los oficiales de ISO, pero que igual abordan el tema. Pero lo que me gustaría repasar, porque claro, las compras sostenibles son un tema un poco más grande, porque engloba el tema ambiental, engloba el tema social y engloba el eje económico también, no solo los problemas ambientales. Entonces, el detalle aquí es revisar cuáles son los fundamentos de esas compras sostenibles, porque son perfectamente aplicables a las adquisiciones para la reducción de plástico. Primero es gestionar el riesgo y la oportunidad. Es decir, mis adquisiciones deben garantizar que los impactos significativos para la sostenibilidad se gestionen apropiadamente y que los recursos se empleen eficientemente y que las decisiones tomadas puedan justificarse. Lo segundo es priorizar asuntos de sostenibilidad. Analizar cuáles asuntos de sostenibilidad pertinentes son los más afectados por las actividades y decisiones de mi organización. Lo tercero es abordar los impactos adversos de la sostenibilidad. Tengo que gestionar el riesgo, priorizar asuntos ambientales y también abordar cuáles son esos impactos que yo genero. Es decir, cuando la organización identifica impactos potenciales o reales adversos para la sostenibilidad en sus cadenas de valor, tiene que gestionarlos. Fundamento de compra sostenible. Y ejercer influencia. No solamente me puedo quedar con mi acción, sino también tengo que trabajar con toda la cadena de valor propia de mi producto o servicio, ya sea aguas arriba o ya sea aguas abajo, proveedores o clientes. Entonces, para repasar rápido el concepto, compras que tienen el mayor impacto positivo ambiental, social y económico durante todo su ciclo de vida. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo materializamos esto como una estrategia de compras sostenibles orientada a plásticos? Como bien les mencionaba, estas compras sostenibles son un tema muy amplio, toca el tema ambiental, social y económico, y hoy nos vamos a centrar en las estrategias que debemos tomar orientadas a los plásticos. Entonces, ¿cuál sería un buen plan de acción para la reducción de plástico en las adquisiciones? Acá les pongo 6 pasos generales, como les mencionaba hace unos slides atrás. Va a depender mucho de la particularidad de cada industria, de cada modelo de negocio, de qué clientes yo les vendo, de si es un consumidor final, de si es una empresa, de si es que yo produzco, por ejemplo, un producto orgánico, si produzco algo que necesita packaging, si produzco algo en envases de vidrio. Hay particularidades y particularidades. Sin embargo, para ir aterrizando un poco, cuáles son los puntos que podría tener un plan de acción para reducir el plástico a través de las adquisiciones, les presento 6 generales. El primero es el diagnóstico inicial de la adquisición de plástico en la empresa. Es decir, yo tengo que ver qué compro, qué adquiero, qué insumos tengo en todo mi proceso productivo y evaluar justamente en qué puntos hay plástico. Por eso es un diagnóstico inicial de la adquisición de plásticos en la empresa. Una vez que ya identifiqué dónde están esos puntos en los que yo adquiero plásticos, tengo que plantearme objetivos. Objetivos de reducción de plásticos por adquisición. Es decir, por ejemplo, en el proceso A, digamos, adquiero esta cantidad de plástico. Primera pregunta que tengo que hacer, ¿es posible reducirlo? Porque hay ocasiones en las que evidentemente no se va a poder. Pero si es que es posible, me planteo un objetivo. Objetivo de reducción, tanto porcentaje, debo reducirlo en tanto tiempo. Una vez que ya he establecido mis objetivos a lo largo de todo mi proceso productivo, tengo que entrar a evaluar políticas internas. Que claro, en una empresa puede ser que no tengamos una política ambiental o no tengamos una política de plásticos, o simplemente no hayan políticas como tal porque el nivel de la organización todavía no ha llegado hasta ese punto, pero podemos revisar la misión, la visión, los valores de la empresa y otros documentos u otros lineamientos de la organización
para asegurarnos que en esos lineamientos se respalde todas estas estrategias, todas estas iniciativas que vamos a empezar a tomar para reducir el plástico desde las adquisiciones. Luego llegamos al cuarto paso, que ya una vez que he hecho mi diagnóstico, ya sé dónde está el problema, por así decirlo, ya tengo los objetivos para poder gestionar mejor y ya tengo un documento o algo que respalde la acción que voy a empezar a tomar, empiezo a diseñar mis estrategias para reducir los plásticos por adquisiciones. Más importante que diseñar las estrategias es ejecutarlas, y para poder ejecutarlas tengo que llevar también un control y monitoreo del progreso. Tengo que evaluar cómo estoy avanzando en mis objetivos, por qué no alcancé uno, por qué sí alcancé otro, porque de todo se puede aprender, todo tiene que tener un modelo de mejora continua. Y finalmente, una vez que yo he alcanzado los objetivos o que he logrado algo, es importante comunicarlo. No todo es esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos. Sí es importante, pero también hay que celebrar nuestros logros, también hay que comunicar, hay que divulgar, hay que poner en valor todos esos esfuerzos que estamos haciendo. Y vamos a ver más adelante también algunos puntos clave para este punto 6. Ahora en lo que me gustaría concentrarme es en las estrategias de reducción de plásticos por adquisición. Lo primero, aquí se me ha traslapado el título, pero igual les voy a comentar. En primer lugar tenemos esta política de reducción de plástico en adquisiciones. Eh, es importante establecer una política interna que limite la adquisición de productos que contengan plástico no esencial. Esta política puede aplicarse a todos los departamentos de la empresa, ya eso va a depender de qué tan ambiciosos queremos ser o por dónde queremos empezar. La idea es realmente incidir en todos los departamentos de la empresa. Y este punto final que me parece clave, que esta política puede estar contenida dentro de otra. Porque claro, uno puede pensar, voy a crear una política nueva solo para el plástico, ya tengo como 7 políticas, ¿para qué necesito una más? Si yo ya tengo, por ejemplo, una política ambiental, la puedo actualizar y puedo incluir ahí los esfuerzos que voy a hacer para el plástico. Si tengo una política, por ejemplo, de compras sostenibles, puedo ahí poner el tema de la adquisición priorizando reducción y sustitución de plástico. Si yo tengo una política en general de calidad, por ejemplo, quizá puedo también evaluar la posibilidad de integrarla ahí. El punto es que de alguna forma las acciones que yo tome para la reducción y sustitución del plástico por adquisiciones esté respaldada por un documento dentro de la organización, esté respaldada por una política o por algún lineamiento general que haga que toda la organización esté alineada a las acciones que yo quiero tomar. Un ejemplo rápido de política de reducción de plástico, si es que yo quiero redactar una propia solamente para las adquisiciones, pueden tener una introducción donde un poco ponga el contexto, en qué marco estoy tomando la acción de establecer esta política de reducción de plástico por adquisiciones, la declaración del propósito, donde yo establezco o digo por qué estoy haciendo esto, por qué estoy tomando la acción de reducir el plástico en las adquisiciones de mi empresa. Lo tercero es el objetivo de la política, eh, que básicamente es decir, ¿por qué necesito esta política para poder empezar a tomar acciones? Luego está el ámbito de aplicación, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde va a incidir esta política de reducción de plástico? Lo ideal es que sea para toda organización, pero también podemos hablar de que vamos a incidir en toda la cadena de valor aguas abajo, por ejemplo, con todos los proveedores, ya eso va a depender de la persona que está diciendo la política. Directrices, que van a ser el cuerpo principal de la política, donde yo voy a establecer cuáles van a ser esos criterios, que tenemos un slide propio para eso, que yo podría integrar dentro de esta política para asegurar los lineamientos de compra que me van a permitir reducir o sustituir en cierto porcentaje el plástico para mejorar la gestión del mismo. Finalmente, dar responsabilidades, qué departamentos van a asumir qué responsabilidad. Puedo crear un comité, por ejemplo, específicamente para la sostenibilidad del plástico en las adquisiciones. Una política también tiene que tener su capítulo de revisión y actualización, cada cuánto tiempo lo vamos a revisar, cada cuánto tiempo lo vamos a leer, vamos a ver si es que funcionó, si no funcionó, si es que quizá hay que hacer un poco más flexibles en un punto o más rigurosos en otro, o ya estamos en la capacidad de ser más ambiciosos, ya eso va a depender de cada quien. Y anexos, porque puede ser que por ahí se anexe alguna referencia, algún respaldo que tiene la política, etcétera, etcétera. Ahora, este es un esquema general, sin embargo, lo que sí les diría es que no es una estructura rígida. No necesariamente todas las políticas tienen esta estructura. Una política la diseña cada organización de acuerdo a sus características, pero en general les presento este modelo que quizá les podría ser útil para empezar a planificar o empezar a evaluar la posibilidad de tener la propia, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es donde
donde podemos empezar a trabajar las estrategias para reducción y sustitución a través de este eje que va a derivar en estrategias puntuales. Ahora, estrategias para reducción. Lo primero que podemos ver es la sustitución de plástico por alternativas sostenibles en adquisiciones. Y ojo, que tenemos una propia para reducción, pero vamos a explicar cuál es la diferencia justamente entre la reducción y la sustitución. Cuando hablamos de sustitución, lo que queremos ver es reemplazar un porcentaje de la composición del material del producto por una alternativa sostenible. Recuerdo que una de las primeras preguntas de la ponencia fue este tema de embolsar en algas. Actualmente se están explorando muchísimos materiales. Claro, lo que más pensamos ahora cuando queremos reemplazar plástico puede ser apelar al papel, al cartón, al vidrio o a estos famosos bioplásticos también que están apareciendo muchísimo. Sin embargo, cada vez existen iniciativas más innovadoras. He visto por ahí productos que están hechos a base de cáscaras de frutas, a través de pepas de palta. Hay una infinidad de pruebas que se están haciendo e investigaciones que se están haciendo alrededor del mundo, justamente para poder idear nuevos materiales, para poder fabricar nuevos productos también. Ahora, ejemplo rápido, por ejemplo, tenemos las botellas de agua cielo, que actualmente están haciéndolas con plásticos 100% recicladas, o por ejemplo este caso de Tetra Pak, este caso de las cajas de agua San Luis, de cartón. Entonces, de cierta forma, ya no estoy necesitando en las adquisiciones tanto plástico porque ya se me ocurrió un material alternativo que voy a poder solicitar y que su impacto ambiental lo puedo gestionar mucho más fácil. Porque claro, el papel y el cartón tienen su impacto ambiental, generan un impacto ambiental, generan un consumo energético, generan una huella de carbono, generan una huella hídrica, que incluso en algunos casos pueden superar la del plástico. Pero tienen su propio impacto y si, lo que tenemos que evaluar es si el impacto que genera este producto alternativo lo podemos gestionar. Porque el del plástico podemos gestionarlo hasta cierto punto, pero ya estamos viendo que se nos está saliendo de las manos y por eso tenemos que buscar los productos sustitutos. Entonces, más o menos eso es el tema de sustitución de plástico para las adquisiciones. Ver si mi producto puede tener cierta composición que se puede cambiar y ver qué insumo puede reemplazar este. El siguiente punto es la reducción del plástico en los productos y servicios adquiridos. Ya hablamos de sustitución de material. Ahora tenemos que ver la reducción de material para un producto en específico. ¿Recuerdan el agua San Luis, la botella de hace varios años? Era menos maleable que la actual. Y eso es porque el gramaje se ha reducido para esta botella, por ejemplo. Adquirir productos que hayan reducido gramajes. Adquirir productos y servicios que hayan reducido el plástico por alguna estrategia de digitalización. No solamente tengo que evaluar si voy a adquirir, por ejemplo, un servicio que me va a dar un producto con menos plástico, sino un servicio que, por ejemplo, también tenga incluido una política de plásticos y que a lo largo de todo el performance que me va a dar, están considerando la reducción de plásticos en sus operaciones. La desmaterialización de servicios, importantísimo. Hay un ejemplo que me gustaría poner y por eso de paso les he dejado mi tarjeta de contacto. Hace mucho tiempo se utilizaban bastante y aún se usan en realidad las tarjetas de contacto. Imagínense llegar a un evento de sostenibilidad, estás frente a un gerente de sostenibilidad de una empresa grande, quieres conversar con él, te le acercas y le entregas tu tarjeta plastificada. Entonces ya es algo que por lo general, por ahora, todavía se usan tarjetas. He visto ya casi no he visto tarjetas plastificadas, he visto más de papel únicamente. Pero por ejemplo están empezando a tomar fuerza los QR, ahí les dejo el mío de paso. Y y así, es cuestión de ir cambiando el concepto, de ir modernizando, de ir digitalizando, y de esa forma yo puedo dejar de adquirir, por ejemplo, esas tarjetas de contacto plastificadas para todo mi personal. Y puedo cambiar el esquema por un modelo de negocio en el que no necesite ese plástico innecesario. Ahora, continuando con la presentación. Tenemos estrategias también alineadas no solamente a la acción que yo voy a dar como tal, sino tengo que asistir también a mis proveedores para que mejoren sus productos. No se trata simplemente de cambiar de proveedor. No es simplemente evaluar y decir, ok, tú lo estás haciendo mal, ya no te compro. Se trata también de ir a apoyarlos, de sugerir cambios en sus productos, de sentarnos a conversar y decir, oye, mis preferencias han cambiado. Ahora necesito que lo que me vendes
tenga estos criterios, que cumpla con una reducción de plástico mínima por lo menos, o que lo tengas en cuenta, para que así puedas ir mejorando con el tiempo y nuestra relación proveedor-provisto sea mucho mejor, y así también puedo reducir mi plástico a través de las adquisiciones. Hay que sentarnos a capacitar, a veces es un trabajo tedioso, hay que sensibilizar, sin embargo es necesario. Eh, Uy, no pasa, ya. Como siguiente diapositiva está la integración de una cultura de no plástico. Si bien ya hablamos de la reducción del plástico en las adquisiciones, ya hablamos de cómo sustituirlo también un poco, también me parece importante integrar una cultura de no plástico en toda la empresa. No solo incidir en adquisiciones, hay que ir más allá. Los trabajadores deben alinearse a las estrategias de la empresa. Se puede hacer esto a través de iniciativas cotidianas. Tapas de vidrio, no usar cañita, uso de tarjetas de contacto. Toda iniciativa que se pueda hacer desde el individuo es bienvenida. Y bueno, importantísimo que la alta dirección siempre sea la que dé el ejemplo. Entonces, lo importante es mantener una sensibilización constante en la empresa para que justamente todos los trabajadores estén alineados a esta estrategia de reducción en las adquisiciones que estoy teniendo. Que todos entiendan que por algo estamos adquiriendo un producto con menos plástico o adquiriendo un insumo que va a reemplazar lo que antes usábamos en el plástico. O que incluso a un trabajador de planta o algún gerente de área se le puede ocurrir, porque ya está sensibilizado o porque ya tiene el tema en mente, oye, ¿qué tal si hacemos esto? O sea, se me ocurrió, ¿no? Ayer estaba trabajando este producto y dije, ¿por qué no le incluimos esto? Y eso es gracias a que hemos integrado una cultura de no plástico dentro de la empresa. Como siguiente punto es hacer una evaluación constante del plástico en la organización, en las adquisiciones principalmente. Con cierta periodicidad hay que medir y reportar el progreso, hay que establecer métricas y realizar un seguimiento del progreso en la reducción del plástico de las adquisiciones, pero sobre todo hay que tratar que esto sea una metodología lúdica. No hay que buscar hacer una auditoría y que sea todo riguroso. Sentémonos con nuestros trabajadores, sentémonos con nuestros coordinadores de área, pongámonos a conversar. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás gestionando el plástico en tu área con las adquisiciones? ¿Qué tal te ha ido con los nuevos productos que estamos tratando de comprar o los nuevos insumos que estamos tratando de adquirir? Entonces, bueno, me está yendo así, ya está. Hacer premios también, incluso puede ser que uno de los trabajadores ya haya logrado sus objetivos. Hay que tratar de brindar esos incentivos, hay que hacer esa evaluación con el fin de hacer que toda la organización esté preocupada por gestionar mejor el plástico desde la adquisición. Hay que comunicar regularmente también los logros y los avances, tanto a los clientes como a las partes interesadas. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente todos estos esfuerzos pueden generar un costo económico. Y de eso justamente se trató la ponencia anterior, el argumento técnico de venta. Si yo ya he logrado reducir mi plástico, si yo ya he logrado eh, implementar un modelo de compras sostenibles con un foco principal en la adquisición de menos insumos plásticos, tengo que decirlo, tengo que comunicarlo, ¿sí? Evitando obviamente siempre el greenwashing, siendo asertivo, eh, pero el tema es usar esto como un argumento técnico de venta para que mi producto sea mucho más atractivo que otro que no está implementando todas estas iniciativas. Y bueno, finalmente les dejo una frase que me parece importantísima, que es: lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, siempre hay que estar atentos a cómo estamos avanzando, a cómo estamos progresando en la organización con respecto a la mejora de la adquisición de plásticos eh, para los procesos que nosotros tenemos. Ahora, materializando un poco más ya el tema de cuál puede ser mi política o qué criterios yo debo tener, cuando hablamos de compras sostenibles tenemos que hablar de los tres ejes: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Sin embargo, lo que sí me gustaría un poco profundizar más es en el tema de sostenibilidad ambiental y en 4 puntos rápidos que podemos idear para plásticos, ¿no? Ahora, ¿por qué no podemos entrar tanto a detalle en este asunto? Porque como les mencionaba desde un principio, cada industria es distinta y tiene sus particularidades. Cada empresa tiene un proceso de compra distinto, tiene insumos diferentes que necesita, pero en general se puede abordar, por ejemplo, preocupación por que el producto que yo estoy adquiriendo tenga criterios de eficiencia energética en su producción, que gestione bien los residuos la empresa a la que le estoy comprando, que minimicen las emisiones, que tengan un proceso de producción limpia,
que haya un desarrollo tecnológico apropiado, que estén usando tecnologías que justamente respondan a eficiencia energética, a gestión de residuos, a minimización de emisiones y que optimice los recursos que estoy usando. Si mi proveedor cumple con todo esto, yo puedo decir que realmente estoy adquiriendo un insumo diferenciado, un insumo que tiene eh, un valor agregado porque está respondiendo a mi política de adquisición sostenible que quiero implementar. Claro, importantísimo también tener formas de verificación. ¿Cómo verifico que se está cumpliendo todo esto? Puede ser, por ejemplo, a través de la información técnica del producto que estoy adquiriendo, a través de certificaciones, si es que las tiene. Actualmente en el mercado existen muchísimas. Existen certificaciones de residuo cero, existen certificaciones de trazabilidad del plástico, existen certificaciones de porcentaje de plástico reciclado. Hay muchísimas formas de verificar. Etiquetas ecológicas, ya incluso una ISO aprobada para el ecoetiquetado, es un tema que también se está buscando implementar, agregar QRs en el producto para saber que realmente tiene un proceso de producción limpia, ver si han pasado por auditorías, documentación del proveedor y ver también si es que cuentan con convenios para la exposición final de los productos. Por ejemplo, este tema de la ley REP. Digamos que yo adquiero un producto que me va a generar un residuo complicado de gestionar, pero si la empresa a la que le estoy adquiriendo este plástico va a asumir su responsabilidad sobre el residuo, pues es un puntazo a favor. Eh, pero como les mencionaba, igual hay que tomar en consideración los ejes de la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Ahora, criterios propios para el plástico puede ser, por ejemplo, que estoy adquiriendo un plástico biodegradable, que estoy adquiriendo productos que contienen plástico reciclable, puedo estar adquiriendo insumos que me aseguran una durabilidad del producto, porque ese es otro tema importante. Muchas veces podemos reducir el gramaje o podemos asumir insumos que tengan menos plástico, pero ¿qué pasa si es que tengo que desechar rápido y tengo que volver a consumir? Estamos solucionando tal vez un problema, pero generando otro. Entonces muchas veces hay que tener esa visión amplia, ese big picture, para poder también tomar en cuenta criterios como el tema de la durabilidad y bueno, que el insumo que estoy adquiriendo, ya sea de plástico o de un producto alternativo, haya tenido una producción limpia. Ahora, ahora sí, antes de entrar a darles los recursos disponibles en los que pueden profundizar un poco más, me gustaría también volver a conversar con ustedes, así que les pregunto si es que rápidamente se les ocurre qué estrategias de reducción de plástico en las adquisiciones se les viene a la mente en su organización, ya sea algo nuevo, algo que no haya mencionado yo, o quizá de lo que hemos estado hablando o de lo que les he estado comentando. Oye, Pedro, yo creo que lo que mencionaste, por ejemplo, de reducir el gramaje, lo podría aplicar tranquilamente en mi industria. Y me comentas más o menos qué es lo que produces y por ahí vamos sacando una conversación. No sé si es que alguno por ahí se anima a tener alguna mano levantada. A ver, vamos a ver participantes. Sí, creo que ahí tenemos a Maili Trujillo. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Maili, ¿me escuchas? Ahí está. Hola. Hola, Maili, ¿qué tal? No, no sé si a mí se me dio el internet o no la escucho. Te escuchamos, estás con el micrófono abierto, pero no te escuchamos aún. No, Miley, seguimos sin escucharte. No se me escucha entonces. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Ahora se te sí. escucha. Ah, genial. Mencionaba que yo trabajo para básicamente esta me iba mucho porque el problema que se tiene es el plástico, ¿no? Sobre todo la mala segregación por muchas empresas, hay muchas empresas contratistas que no tienen la cultura de poder separar los residuos, ¿no? Yo creo que la primera estrategia sería poder realizar, tener una data
de qué tipos de residuos se están generando, ¿no? Y qué cantidades y con qué frecuencias, y qué empresas las generan. Esa sería la primera que yo plantearía para poder plantear un proyecto o un plan de reducción de plástico, ¿no? Identificar qué tipos tienen, ¿no? ¿Qué tipos de residuos plásticos? Vale, muchas gracias, Miley. Sí, tomando tu comentario, claro, es importante trabajar con el tema de sensibilización. Muchas veces los contratistas o proveedores no están sensibilizados, no tienen una correcta gestión, y por ahí va la estrategia de que si ya son los que a quienes yo les compro los insumos, no necesariamente es reemplazarlos, sino puede ser trabajar directamente con ellos y que ellos solos tomen las acciones, y así automáticamente yo disminuyo el plástico en mi adquisición. Muchas gracias por tu aporte. No sé, Marco Locatelli, te escucho. Marco, Ahora sí me escuchan. Estaba sí, te desconectado. escuchamos. Eh, el tema, de hecho, a nosotros nos interesa, y yo hablo del sector minero, o sea, también soy un artista minero, y si bien está vinculado al plástico, para nosotros también es el PVC. Mira, los colaboradores de, que trabajan en las minas usan implementos de seguridad. Llámese cascos, respiradores, componentes como auriculares. Entonces, si uno revisa eso, termina en recambio y una disposición en la propia operación. Prácticamente no hay un manejo o un destino para este residuo. Y algo que estamos buscando enfocar es que cómo reusar los EPPs que ya han finalizado su vida útil y convertirlos en tubos de PVC para el propio proceso minero. Porque el propio proceso minero, en este caso nosotros que hacemos túneles, requiere estos elementos. Entonces estoy como que enlazando la cadena y estoy buscando que la demanda esté asegurada. Evidentemente, todo el tubo no lo voy a hacer de esta materia prima reusable, sino va a ser un diseño que mezcle materia prima virgen y materia prima de reuso. Entonces creo que ese es el enfoque que hay que buscar en cómo cerrar la cadena de estos componentes, ¿no? Y eso significa escuchar más y tener más amplitud en no detenernos, porque creo que siempre hay caminos para comenzar a trabajar en los residuos que esperamos. Eso, Pedro. Buenísimo lo que comentas, Marco. Me parece una idea genial. Claro, hay que evaluar la factibilidad técnica. Me imagino que ya las has evaluado o en todo caso está en proceso. Eh, y claro, mira, por ejemplo, en esa iniciativa que me comentas, que es bastante concreta para tu caso, estás haciendo que lo que necesitas proveer, que es PVC, lo estás alineando a un residuo que ya generabas y estás dándole una solución. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Y bueno, si es que hay alguien por ahí también que estoy seguro que el resto de participantes quizá usan EPPs, seguro les has prendido el foco. Así que de eso se trata justamente, compartir estas soluciones. Yo, algún comentario adicional que podría hacer sobre lo que me acabas de comentar es que sigas adelante con el proyecto, quizá buscar más digamos, profundizar otra vez en la evaluación técnica de si es que es viable o no y avanzar, porque me parece un proyecto genial el que quieres hacer, Marco. No sé si hay algún otro participante que le gustaría participar en esta parte de comentar nuestras estrategias particulares. Margot, ¿volviste a levantar la mano o se te quedó levantada? Se quedó levantado. Ah, ya, ok. Listo. Eh, a ver, leo en todo caso la sección de preguntas y respuestas. Stephanie Basurto. Hola, nosotros hemos hecho una evaluación para sustituir las bolsas plásticas por otros materiales más ecoamigables, compostables solubles. Sin embargo, hemos hecho el análisis de costos y estos se elevan hasta 10 veces al costo actual, entonces ya no es sostenible.
evidentemente. ¿Cómo podemos afrontar ello? Si tienen alguna base de datos de bolsas ecoamigables a un buen precio, me ayudan un montón. Gracias. Claro, eso es un estudio de mercado que tiene que hacerse. Si es que los proveedores hasta ahora han salido poco competitivos, es cuestión de meter la cabeza un poco más al asunto, ver si es ir por un proveedor más barato o también ver el tema de volumen, ver el tema de si puedo asociarme con alguna otra empresa que esté buscando esta solución y comprar en masa para que se abaraten los costos. Hay como estrategias que se pueden tomar. Con respecto a si tenemos una base de datos, te diría que no, pero sí conocemos algunos proveedores. Ya sería cuestión de que te estés en contacto y evalúes si es que esos precios sí son atractivos para tu organización. Juan Carlos dice, me gustaría hacer 4 sugerencias antes del fin del webinar. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, Juan Carlos. Al final de toda la presentación quizá podríamos tener una sección para eso. Catherine Chacón Gutiérrez. En productos intangibles, viajes, donde el cliente final compra botellas de agua, ¿cómo podría generar las políticas de reducción de contaminación? Ya. O sea, lo que te entiendo es que tu producto es, o bueno, me brindas el servicio de viajes y quieres que tus viajeros o quienes les brindas el servicio compren menos botellas de agua. Tu política puede ir por el tema de la sensibilización. Si es que son tus clientes a quienes provees el servicio, digamos, los que están comprando muchas botellas de agua, ¿por qué no te adelantas y, por ejemplo, a ver, me imagino que lo llevas, no sé, de paseo aquí a Canta, vamos a poner un ejemplo cercano, eh, y quizá por un precio adicional les puedes ofrecer que el agua la cubre el paquete turístico. Estoy pensando en voz alta, es cosa de también meterle más cabeza, eh, y que tú lleves bidones, tú lleves el agua y ya no llevas muchas botellas, sino les dices, traigan su toma todo, no hay problema, porque aquí se les brinda el agua y está incluido en el costo del servicio. Entonces, se lleva el bidón en el bus, llenan sus cantimploras, salen a la caminata y ya está, nadie compra botellas de agua. Es algo que se me ocurre rápidamente, Catherine, pero como te digo, es cosa de meterle más cabeza y analizar caso por caso. Es cuestión de evaluar cuál puede ser la solución. Quizá ahorita no la tengamos tan rápido, pero yo te diría que en cualquier modelo de negocio se puede hacer algo. Y ya, con eso creo que respondemos a las preguntas. Me gustaría entrar a comentarles un poco de los recursos disponibles. Ya vamos a acabar, por si están cansados. Em, Aquí les comparto dos. Para el tema de guías de compras sostenibles, ya cuando quieran entrar a revisar lo que son, por ejemplo, lineamientos, cuando quieran revisar criterios de compra que podrían aplicarlos, porque como les mencionaba, hay criterios que van a poder aplicarse en ciertas organizaciones y otros que no, y viceversa. Entonces, aquí hay una guía interesante de compras sostenibles para el sector retail. Sin embargo, revisándola, tiene varias cosas que no son aplicables solo al sector retail, sino en general. Eh, Les sugiero el capítulo justamente de gestión de la sostenibilidad en el sector retail y el cuestionario de autoevaluación. Es de WWF, los documentos están abiertos, están disponibles, y el otro es la guía de compras sostenibles del proyecto ENECO. El proyecto ENECO es un proyecto que busca integrar sostenibilidad en pymes, justamente, pero europeas. Esto es un proyecto en España, Francia y Andorra, donde también tocan el tema de compras sostenibles, cuál es el concepto, dan algunas herramientas también para poder hacer la evaluación y evidentemente las buenas prácticas. Algunos casos de éxito también, que si los revisan y ven que esos casos de éxito son compatibles con el tipo de empresas en las que están trabajando, los invito a revisar el caso de éxito y por qué no inspirarse en eso para generar un proyecto eh, para reducir el plástico en las adquisiciones. Entrando ya por el tema del ecodiseño, hay una guía de ecodiseño de envases y embalajes de Ecobembes, donde tocan el tema, donde yo puedo también empezar a ver si es que el envasado que le estoy dando a mi producto puede mejorar o no. Como mencionaba hace unas diapositivas, hay algunos casos en los que evidentemente el plástico ya no se puede reducir porque digamos, la función que cumple actualmente o por ahora no la puede cubrir otro material o es inviable económicamente.
Entonces, sin embargo, hay momentos en los o hay industrias, o hay esquemas, o hay procesos en los que sí se va a poder reducir y justamente la guía nos va a ayudar a identificar cuáles son y cómo podemos hacerlo. Así que también ahí, esta guía de ecodiseño de envases y embalajes de Covembes pueden ayudarles a ver si el producto puede mejorar la composición de plástico y de esa forma también ahorrar el plástico en las adquisiciones. Y finalmente, esta guía que es buenísima y habla mucho de modelos de negocio en economía circular, es la guía para CEOs sobre economía circular de la World Business Council Sustainable Development. Se las recomiendo bastante. Como les digo, esta guía es mucho más amplia, pero también pueden encontrar inspiración en ella, porque habla de modelos de negocio para economía circular, como el share, como productos como servicio, el marco Resolve, cómo aplicar las 9R, entre otras bastante interesantes. Les dejo ahí esos recursos para que puedan revisar más adelante. Y ahora entramos al financiamiento y apoyo. Ahora, eh, claro, como mencionaba hace un momento y como veníamos conversando, estas iniciativas no siempre van a ser gratuitas, realmente van a generar un costo. Sin embargo, en marco de respuesta a eso, tenemos ya algunas iniciativas, tanto a nivel nacional como internacional, que nos están ayudando o que se presentan como una opción para poder yo financiar un proyecto que quiero hacer en mi empresa. Por ejemplo, ProInnovate, del Ministerio de Producción, ya ha generado este programa de innovación frente al cambio climático, que es para empresas grandes, es para pymes, incluso para individuos que quieren formular un proyecto de innovación para poder mejorar el performance climático a nivel nacional. Y dentro de justamente, digamos, las categorías en evaluación está el tema de los plásticos. Así que si yo tengo un proceso ambicioso, de hecho, Marco, te invito a revisar un poco de este tema con tu proyecto de PVC. Está interesantísimo. Eh, Podrías llegar a meterlo aquí en este programa. También tenemos otros programas como el Olimpes Verde, justamente el apoyo que está dando actualmente la Cámara Alemana, el espacio que tenemos en la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, es un ejemplo de programas de apoyo en los que no necesariamente el programa de apoyo tiene que involucrar un desembolso monetario, sino también en la mejora de capacidades técnicas, que es justamente lo que estamos hablando. Estamos tratando de conversar, de desarrollar un poco más el tema de adquisiciones y que ojalá se lleven algo después de esta ponencia y mañana o más tarde planteen a directorio o en su área, oye, hay que hacer esto, hay que empezar a mejorar el producto o hay que empezar a mejorar el servicio. Y lo podemos hacer, es posible. Ayer estuve en una ponencia muy interesante que organizó la Cámara Alemana y la verdad me abrió la mente. Entonces, existen programas de apoyo, hay que seguir involucrándonos, hay que cooperar, como mencionábamos al principio de la presentación. Y más, aparte de los programas de apoyo, también está entrando mucha fuerza en lo que son las finanzas sostenibles. Por ejemplo, tenemos el caso de BidInvest, que se ha juntado con la FEDMAC, que es la Federación de Cajas Municipales, para promover el financiamiento de la economía circular en el Perú, en el que también podemos postular y postular nuestro proyecto de economía circular, de plásticos, de un producto nuevo, de un nuevo modelo de adquisición en la empresa, y esto nos va a ayudar a financiarlo. También la banca cotidiana que conocemos está empezando a tomar iniciativas de finanzas sostenibles, es decir, están empezando a implementar criterios, están empezando a implementar algo que llamamos cartera verde, en la que están estableciendo ciertos parámetros a tomar en consideración para dar un crédito preferencial o para brindar un fondo en particular o para destinar una cierta cantidad de dinero específica a proyectos particulares que tengan este enfoque sostenible. Entonces, están apareciendo los programas de apoyo, están apareciendo las finanzas sostenibles, es cuestión de identificar dónde están las oportunidades y tomarlas. Ahora, lo que ya para terminar la presentación, con eso cierro, es importante lo que les mencionaba sobre comunicar los logros. El marketing y la comunicación deben ser un medio por el cual yo celebre un esfuerzo y me lleve a seguir haciendo más esfuerzos. Entonces, lo primero para poder lograr esto es presentar métricas concretas. Yo les voy a dar acá 4 recomendaciones rápidas para poder hacer el marketing y comunicación efectivo y evitar el greenwashing. Lo primero que les recomiendo son métricas concretas, cifras, estadísticas, números, porcentaje de plástico que has logrado eliminar. Oye, yo haciendo esto reduje el 10%. No importa que no sea el 100%, pero ya redujiste algo. Pero lo importante es justamente también ser transparente.
decir cómo lo logramos, qué esfuerzos hicimos, qué estrategias tomamos, cuáles han sido mis esfuerzos, los logros, pero también es importante mencionar cuáles son los desafíos que aún tengo por superar. No solamente decir que ya logré, sino que me falta y avisar de que lo quiero hacer. O sea, por ejemplo, tomando otra vez el pie del 10%, me falta todavía el 90% y ese es mi desafío. Pero ya estoy comunicando que soy una empresa, soy una organización que tiene la ambición de seguir avanzando en ese aspecto. Lo otro, que en algunos casos va a ser viable, en otros probablemente no, o incluso puede llegar a ser innecesario, pero puede ser importante para algunas organizaciones tener una verificación independiente. Si está en tus posibilidades, que alguien más acredite lo que estás logrando. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando hace un rato de los sellos que ya están apareciendo en el mercado, sellos de trazabilidad de plástico, sellos de ecodiseño, de reducción del uso de plástico o de la inclusión de plástico reciclado dentro de mi producto. Entonces, o incluso el hecho de acreditar estas cosas puede hacer que al yo ser proveedor de otra empresa, esa otra empresa puede firmar acuerdos de producción limpia con el MINAM de reducción de plásticos gracias a mí. ¿Cómo? Porque digo, mira, le acabo de comprar a un proveedor que gracias a comprarle a él, que ha hecho un producto innovador porque adquiere menos plástico, yo estoy reduciendo el 10% de mi plástico. Y firmo mi acuerdo de producción limpia, gana mi cliente, gano yo, y todo gracias a comunicar bien, todo gracias a hacer un buen marketing y a materializar los esfuerzos que he venido haciendo en las adquisiciones. Y finalmente, apelar a trabajar con los medios. Hay que identificar dónde podemos tener presencia frente a potenciales clientes y el resto de stakeholders. Ya puede ser, sea, por ejemplo, las ferias, sea algún reporte propio de la organización, medios de prensa, foros, algún artículo que escribí en redes sociales profesionales como LinkedIn, en fin, ya es cuestión de cada uno entrar a evaluar cuál es el mejor medio para poder publicar los esfuerzos y los logros que he ido obteniendo. Con ello quisiera agradecer su atención. Muchas gracias por estar atentos casi una hora y media. Yo soy Pedro García y espero que les haya gustado la presentación y más que eso, que realmente se vayan con algo para mañana tratar de plantear algo con el resto de su equipo en sus propias empresas. Muchas gracias. No sé, Marina, si es que ahí tomas la palabra para dar el cierre. Sí, muchas gracias, Pedro, por habernos guiado en esta conversación. Creo que ha sido un diálogo, realmente un conversatorio donde hemos podido intercambiar bastante y también no solo conocer de lo que vienen haciendo, pero estos desafíos, ¿no? Creo que los que hemos estado aquí hemos manifestado que entendemos cuál es el verdadero problema, ¿no? Que no se trata de realmente demonizar el uso del plástico, sino de promover que se realice una gestión correcta de este insumo, de este producto y de lo que nosotros consumimos como un todo, ¿no? Creo que uno de los problemas principales es no solo la dedicación de tiempo para poder gestionar nuevos procesos desde el momento de la adquisición, pero también, bueno, de generar una hoja de ruta, de tener una política en la que nos organizamos de forma correcta para tener una gestión adecuada de nuestros residuos, de nuestros insumos como tal, sino también hay un tema de precios, es un tema de mercado. Estamos hablando aquí y lo promovemos desde Fantástico Sostenibilidad con Plástico, estamos hablando de crear nuevas cadenas de valor. Y eso es muy importante para que realmente podamos avanzar en el sentido de un mercado que sea viable. Y en ese sentido los invitamos a poder sumarse y apoyarnos principalmente a conocer nuevos proveedores, a poder realmente compartir cada vez más dentro de la iniciativa proveedores a los que podamos apoyar para que se puedan desarrollar dentro del mercado, que nos puedan brindar alternativas a los plásticos de un solo uso principalmente, y que puedan ser más competitivos también con sus precios y que puedan desarrollarse cada vez más en el mercado, ¿no? Entonces, eso también es un punto muy importante al que nosotros queremos sumar cada vez más, así que sigamos, por favor, en estos diálogos, en estos espacios que son muy enriquecedores, que nos logran realmente intercambiar y aprender más todos, ¿no? De forma conjunta, no solo de los proyectos que vienen ustedes realizando, pero principalmente de estos desafíos para poder encontrar soluciones en conjunto. Así que te agradezco muchísimo, Pedro, gracias por compartir con nosotros no solo de sus conocimientos, pero también un poco de información que nos permita enriquecer esta conversación.
siempre desde un punto de vista bastante consciente de cómo debemos de proceder y cómo debemos proceder también de forma muy técnica, ¿no? No solo desde una forma de protección con el medio ambiente, pero considerando nuevas cadenas de valor, considerando principalmente los espacios en los que tenemos que desarrollarnos cada vez más y poder construir este mercado y poder construir un camino hacia una economía cada vez más circular también. Así que gracias y bueno, gracias a todos por su participación activa en este espacio de conversación. Los invitamos a que sigan como siempre conectados con nosotros por Fantástico, junto a Deuman, y que podamos en ese sentido seguir avanzando hacia un espacio donde podamos ser realmente más sostenibles cuando hablamos de plástico y de subgestión. Bueno, eso sería todo. Podemos ir desconectándonos. Les agradecemos por su atención y nos vemos pronto en las siguientes charlas. Un abrazo. Hasta luego con todos, muchas gracias.